Capítulo 10. El albañil. Esta semana, el tiempo no era bueno, el cielo siempre estaba gris, el humor de Carl Van Bed era como el tiempo, sombrío al extremo. Caminando por la húmeda calle de piedra, de vez en cuando había gente que le saludaba. En esta ciudad, Carl dirigía una escuela. En Gray-Castle esos nobles hijos con el talento de ir a la escuela asistieron a un tipo diferente de colegio, aquí también estaba enseñando para los niños de la gente común. Por lo tanto, en este pueblo fronterizo, tenía una reputación muy alta. Hey, señor Van Beek, buenos días. Señor, ¿está bien mi hijo? Cuando estás libre, Carl, vamos a pescar juntos. Habitualmente, Carl siempre sonreía y les respondía, pero hoy solo asintió, sin decir ni una palabra. Desde que presenció el ahorcamiento de Anna, en sus ojos el mundo parecía ser defectuoso, o para decirlo de otra manera, desde su salida de Gray-Castle una grieta parecía estar creciendo en su existencia, pero deliberadamente hizo la vista gorda. Utilizó su trabajo ocupado para adormecerse a sí mismo, y hasta cierto punto, incluso utilizó la sonrisa inocente de sus estudiantes para cubrir esta grieta. Hasta que Anna murió, pensó que el mundo no había cambiado. Pero después de su caída, la grieta no solo no desapareció, sino que se expandió. Respecto a Anna, se acordó de los recuerdos del semestre anterior. Con los más de 30 niños de su clase no se paraba, con una apariencia normal, nunca era una persona de muchas palabras, pero había algo que dejaba a Carl sentirse un poco impresionado. Esa era su pasión por el conocimiento. No importaba lo que le enseñaran, los personajes o la historia, ella siempre podría recordarlo en su primer intento. Incluso si se trataba de la aburrida historia y evolución de la religión, siempre se la veía sosteniendo un libro. Había visto a la joven ayudando a cuidar a la oveja de su vecino, sentada al sol. Anna cuidadosamente cepillaba el pelo de la oveja, suavemente, como si alguien lo hiciera con un bebé. El cuadro que todavía recordaba muy claramente era la dulce sonrisa de una niña feliz, sin importar qué o cómo no podía pensar en ella como una persona siniestra y malvada. Más tarde hubo un incendio en su lugar, y la madre de Anna, desafortunadamente falleció. Después, Anna nunca regresó a la universidad. Nunca la volvió a ver, hasta hace una semana, cuando resultó ser una bruja y fue colgada en la plaza del pueblo. ¿Ser tentado por el diablo? ¿Una persona inmunda? Mal. Por toda la mierda. En su corazón, tenía por primera vez dudas sobre la Santa Iglesia, por primera vez dudaba de los conocimientos que impartió. Si Anna era o no una bruja, él no lo sabía, pero nunca se convertiría en el mal. Si una niña todavía madurando, una niña ignorante del mundo y llena de curiosidad podría llamarse malvada, entonces los funcionarios administrativos de Gray-Castle eran del infierno y estaban poseídos por el diablo también. Con el fin de salvar a varios centenares de miembros de la realeza, ellos deliberadamente robaron material de piedra a cambio, llevando al colapso de la construcción del teatro a medio terminar. Más de 30 albañiles de su gremio habían muerto. ¿Pero fueron ahorcados? Ni siquiera uno. El juez finalmente dictaminó que el líder de los albañiles era inadecuado para su trabajo, fue castigado al exilio, los albañiles se vieron obligados a disolverse. Y Carl, que sabía la historia, huyó del centro de atención y dejó Gray-Castle, siguió el camino hacia el oeste, terminando eventual en el pueblo fronterizo. Consiguió establecer una universidad, con muchos estudiantes, ya conocía a los nuevos vecinos, encontró nuevos amigos, pero el crimen de los oficiales de Gray-Castle siempre estaba grabado en su mente. Ahora, una vez más, sentía que el mundo se burlaba de él, que era malo, que los dioses del cielo podían verlo claramente. La última gota abrumadora para Carl fue Nana. Nana y Anna no eran iguales, se podría incluso decir que eran todo lo contrario. Era una chica muy alegre, bastante conocida en el colegio. Pocas veces asistía a clase, y cuando ella estaba allí, nunca podía prestar atención, solo yacía en el césped. Sí. Le preguntaste lo que hizo, se reiría un rato,
y entonces ella respondería que estaba mirando una pelea entre un saltamontes y las hormigas. El rostro de Nana siempre estaba lleno de risas, parecía ser su naturaleza. La maldad del mundo no tenía nada que ver con ella, al menos en el colegio, siempre podía ser feliz y era capaz de reír. Carl tenía incluso un poco de curiosidad, si alguna vez había llorado desde que había nacido. Hasta hace 2 días, cuando repentinamente, con una cara larga, Nana vino a encontrarlo. Maestro, ¿me ahorcarán también, como Anna? Esto le hizo saber, su estudiante, Nana se había convertido en una bruja. Ah, ¿no es ese maestro? Ven aquí y ayúdanos a ver lo que dice. Carl sintió como si alguien le hubiera tirado de su manga. Levantó la vista y descubrió que había llegado a la plaza del pueblo. Muchas personas estaban de pie alrededor del tablero y gritaban que alguien les dejara saber lo que el anuncio decía. Oyendo el nombre de Danbeth, todos conscientemente se salían de su camino. Maestro, por casualidad viniste, ayúdanos a mirarlo. Tienes razón, originalmente fue Meg quien nos leyó esto, pero el resultado final fue que, antes de que pudiera darnos la noticia, tuvo dolor de estómago y tuvo que ir al baño, hasta que no volvió. Como siempre, asintió con una sonrisa, luego explicó en detalle el contenido del tablón de anuncios a todos los que escuchaban. Pero en el presente Carl descubrió que era imposible, las sonrisas y el entusiasmo de estas personas no eran falsas, pero para él sí lo eran, pero viendo esto, se hacía cada vez más intolerable usar la falsa máscara. El anuncio del ahorcamiento de Anna estaba colocado por encima de la nota, todo el mundo estaba discutiendo alegremente al respecto. En cierto sentido, era su asesino, solo podía decirlo en su propio corazón, su ignorancia y su miedo la habían matado. Carl tuvo que tragar su emoción, respiró hondo y caminó hacia el frente de la lista de anuncios. El príncipe pidió mano de obra para ayudar con la construcción de nuevos edificios para el pueblo fronterizo, una variedad de diferentes tipos de puestos de trabajo está disponible. Dijo. Pero yo también soy uno de sus asesinos, ¿y qué títulos tengo para culparlos? ¿El que les dijo que las brujas eran malas, no fui yo? Carl tenía un sabor amargo en la boca. Mira, todo lo que les he enseñado, palabra por palabra la doctrina de la Santa Iglesia, siempre pensé que enseñaba bien, al infierno con ella. Molienderos de piedra, tienen que ser varones, de 20 a 40 años de edad y saludables. Pago, 25 monedas de bronce por día. Artesanos de barro, no limitados a género, mayores de 18 años, deberían tener experiencia en albañilería. El pago diario sería de 45 monedas de bronce real. Obreros, que requieren ser hombres, 18 años de edad o más, 12 monedas de bronce real por día. No, tenía que hacer algo, si la muerte de Anna era irreparable, al menos no podía dejar que Nana muriera. Carl escuchó su voz interior gritar, el gremio masón se desplomó cuando no te levantaste, Anna fue ahorcada cuando no se puso de pie, ¿te gusta lo que pasó cuando callaste silenciosamente, mirando a esta encantadora niña mientras ella sería enviada a la horca? ¿Pero qué podía hacer? ¿Podría huir con Nana fuera del pueblo fronterizo? Él tenía su propia familia, una familia que viajó con él desde Gray-Castle, justo cuando la vida mejoró tendrían que salir de nuevo. Incluso la misma Nana, que nació en una familia rica, abandonaría su hogar. El albañil no se limita al género, la edad no es limitada, se prefieren las personas que participaron en la construcción de la administración municipal, como la fortaleza u otras fortificaciones. La alcaldía reclutara durante largo plazo, con una remuneración mensual de una moneda de oro real. Término adicional, personas con rica experiencia y excelente desempeño, podrían obtener una posición oficial. Después de leer el aviso, la gente se volvió aún más ruidosa. Pago mensual de 1 moneda de oro real, esto es aún mejor que el pago de la caballería de la fortaleza. ¿Irás? ¿Puedes construir una fortaleza? Ustedes, no solo miran fijamente esto, van a conseguir un trabajo, el pago que se conseguiría, juntando cada día de trabajo no sería mucho menor que con la casa. De hecho,
Cuando se va a casar es posible perder la propia vida y cuando hay que huir también es posible perderse. Caroline Beth no prestaba atención a esto, se concentró en el sello y la firma en el aviso final. Era el autógrafo de Roland Wimbledon, el cuarto príncipe. ¿No sabía el príncipe que el mes de los demonios ya venía? Lo que quiera construir, en este momento no era un buen momento para comenzar. Parece que Su Alteza no sabía nada de las construcciones, siempre que uno mismo pudiera convertirse en los albañiles, entonces atraería su atención. Karl tuvo una idea repentina, tal vez a través de este reclutamiento, podría ver al príncipe mismo, el más alto fallo en el pueblo fronterizo. Este pensamiento dejó que Karl tragara una bocanada de saliva. ¿Podría convencer al príncipe de que las brujas no eran malas? Había rumores de que Su Alteza Real tenía ideas únicas, debía tener un personaje distinto del de la gente común, pero también odiaba mucho a la iglesia. Tal vez podría hacerlo, aunque al final el ahorcamiento de Anna fue ordenado por el príncipe Roland, pero todo el mundo pudo ver que no estaba dispuesto a hacerlo. El príncipe estaba aún en sus 20 años, esto debería ser más fácil de entender, esas chicas estaban todavía en la edad de casarse, ¿cómo repentinamente se volverían malvadas y harían actos imperdonables? Karl oró en su corazón. Aunque no sabía a qué Dios debía orar, cerró los ojos y oró pidiendo una bendición. En conmemorativo de la muerte de Anna, por el bien de Nana que aún estaba viva, y para sí mismo, de modo que la propia grieta de su corazón no se ampliaría más. Decidió tomar el riesgo. Capítulo 11. La tercera princesa. La brisa del mar se ha vuelto tan fría. Mientras miraba la superficie del océano ilimitado, García Wimbledon dijo mientras acariciaba su pelo enmarañado con un sentimiento de pesar en su voz. Porque el invierno está llegando. Dijo ella, mirando al hermoso hombre que estaba detrás suyo y dándole una respuesta. Aunque este es el sur, no es el sur profundo. Allí, la gente no entiende lo que significa invierno. Durante el invierno nuestra flota no puede estar en el puerto, la corriente del océano los detendrá y no seremos capaces de dar ni un solo paso. Así que, en este momento, deberían estar en su último viaje. La mujer se dio la vuelta. Ryan, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que la flota Black Sail zarpó? 2 meses y 4 días. Respondió el hombre sin vacilar. Si todo va bien, dentro de 3 días llegarán al puerto Clearwater. Ella se echó a reír. Espero que puedan darme una sorpresa. Ryan miró a la mujer frente a él, su corazón estaba lleno de emoción. Cuando se reflejaba en el sol de otoño, su cabello gris tenía rastros de plata en él, sus ojos largos y estrechos eran de color verde reseda. Mientras la miraba, sentiría una indescriptible sensación de opresión. Debido a permanecer en la costa durante mucho tiempo, su piel se había vuelto ligeramente áspera, ya no era tan blanca como todas las otras mujeres de la familia real, pero Ryan no se quejó. En sus ojos, García tenía un temperamento que ensombrecía a cualquier otra belleza. En comparación con esa bandada de idiotas consanguíneos de Greycastle, ella parecía ser diferente, más bien la hija del rey Wimbledon III era un verdadero genio. Poseía la sabiduría y el orgullo de una mujer noble, aunque a diferencia de la otra nobleza, que se aferraba escrupulosamente al sentido común, en ese punto, era incluso un poco como los civiles, rompiendo lo ordinario, llena de expectativas, con un espíritu extremadamente rico para la aventura. Por supuesto, ningún civil tendría este tipo de habilidad y visión para unirse al rango de un duque de inmediato, en comparación con ella, incluso la otra aristocracia parecía carecer de previsión. Todos los ingresos comerciales del puerto Clearwater iban a ser reinvertidos en la construcción de la flota, no se dejaría ninguna moneda en su tesoro, la luz de un avaro no brillaría muy lejos. Ocultar una moneda de oro real en el armario no tendría ningún significado. Cuando no lo usas, será como una piedra. Solo cuando la sacas, puede reflejar su verdadero valor. El punto de gastar no es igual a perderlo, siempre y cuando la inversión sea in situ, la recompensa que gane irá mucho más allá de la propia inversión.
Este método auspicioso, Ryan todavía podía recordar profundamente cuando ella se lo contó, era casi como si hubiera aplicado en su cabeza el bálsamo más puro, fácilmente rompiendo todo el concepto heredado de sus enseñanzas anteriores. En comparación con los nobles que pasaban todo el día ahorrando y tratando de aumentar la cantidad de sus monedas de oro, Ryan tenía la sensación de que este era el verdadero método de un gobernante. Así que puso audazmente su vida bajo el mando de García, jurando seguirla hasta el puerto Clearwater. Después de que llegaron aquí, Ryan se enteró de que la tercera princesa era mucho más que su filosofía. No solo era una persona de filosofía, sino que también era una persona de acción. En el centro de su plan estaba su Flutter Black Sail, y en el camino a sus ambiciones no había ningún obstáculo permitido. Ya habían pasado 5 años, las fuerzas de García se habían infiltrado en el puerto Clearwater, organizado y preparado su flota Black Sail, y entonces, su padre, Wimbledon III, comenzó la lucha por la posición de rey. En otras palabras, incluso desde el principio, ella ya había caminado delante de todos los demás herederos. Volvamos al interior de la habitación, el viento es cada vez más poderoso, dijo García. Su palacio estaba situado en el puerto de Agua Azul, sobre el puerto natural. El edificio que se asemejaba a una torre parecía ser un protector establecido en la orilla. En la parte superior de la torre había una terraza circular, con un campo de visión sin obstáculos, era posible tener una vista panorámica de todo el puerto, viendo el ir y venir de los buques mercantes. Hoy, después de su operación de 5 años, el plan de negocios en el puerto Clearwater ya había comenzado a tomar forma, cada 6 meses se lanzaría una barca. Además, ya había conseguido la confianza del pueblo. Mientras que la tercera princesa parecía estar de buen humor, Ryan vacilantemente planteó su mayor duda, que lo había perseguido durante meses. Alteza, hay una cosa que no entiendo, dijo mientras cerraba la puerta, dejando salir el rugido de la brisa marina. ¿Puedes hablar? Ella asintió mientras sonreía. ¿Cómo habrías podido prever todo esto, incluso antes de que el rey haya anunciado su orden real? También había pensado que sería imposible que su padre Wimbledon III se lo mencionara de antemano, pero incluso después de haber pensado cuidadosamente esto, todavía no había llegado a una conclusión. Todo el mundo sabía que el segundo príncipe era el heredero que el rey más valoraba, la orden real había sido establecida para él. Este punto podía ser visto por todos, ya que el segundo príncipe había conseguido Valencia como feudo. ¿Podría ella haber adivinado todo esto por su cuenta, además de haber comenzado ya hace 5 años, exponiendo su plan? Dios, solo tenía 18 años. ¿Previsto? Ella mostró una mirada divertida. ¿Me tomas por una bruja? No tengo ese tipo de habilidad. Pero... Además, no sabía que mi padre declararía la lucha por la orden real, allanando el camino para su estimado segundo hijo. De hecho, no existe conexión entre la lucha por la orden real y mi plan. ¿No había relación? Cuando Ryan repentinamente se dio cuenta de este aspecto, su boca se hizo cada vez más amplia. Al ver la expresión de incredulidad en la cara de Ryan, García sonrió. No me digas que debía haber esperado a que mi padre me dijera que debía luchar por el trono, ¿habría tenido entonces la capacidad de luchar por el trono? Del mismo modo, ¿será realmente al final el que mejor gobierne su pueblo el que se sentará en el trono de Greycastle? Pensé que habías entendido mi plan cuando habías visto la flota Black Sail. Así que esa es la razón, murmuró Ryan, su flota no es solo para la batalla del trono. Esta flota perteneciente a la tercera princesa podría cambiar las velas después de salir del puerto, robando los barcos de otras ciudades y países. Del mismo modo, la tercera princesa animó a la gente a salir al mar, a participar en su flota Black Sail. Prometió que todo el botín se convertiría en propiedad del capitán del buque y que el puerto Clearwater nunca cobraría ningún impuesto por este beneficio. Esta medida traería su inmensa riqueza, por lo que esta vez simplemente había ordenado a la flota Black Sail navegar directamente hacia el sur, saqueando cualquier barco que pasara por el interminable cabo, así como a la gente del sur de Chamin.
Y estas medidas no eran solo por dinero. No tomaba la riqueza saqueada para construir ciudades o expandir el comercio de tierras, solo lo devolvía al almacén y seguía construyendo más barcos. En los últimos años, había ganado un gran número de marineros experimentados y feroces guerreros, y también abrazado los corazones y las mentes del pueblo. Si no podía seguir gobernando, todos los que habían participado en el saqueo de los barcos y aldeas también serían enviados a la horca. ¿El mejor gobernando su territorio obtendría el trono de Greycastle? No, Raan ahora lo sabía. Para poder sentarse en el trono, ella necesitaría poseer numerosos buques de guerra y soldados. Entonces ella podría seguir el río San Juan, e incluso llegar a presionar a la ciudad de la cosecha de oro. ¿Sabías que te asignarían al puerto Clearwater? Esto, contrariamente a lo que uno podría pensar, fue inesperadamente un acuerdo para aumentar el valor comercial de este lugar. García se encogió de hombros. Originalmente era un pago a la iglesia, quienes trataron de engañarme. ¿Relacionado con la iglesia? Viendo a su contraparte que no dijo nada más, Raan tampoco se atrevió a hacer más preguntas. Pero sabía que, aunque García no hubiera venido al puerto Clearwater, este lugar seguiría su voluntad y se movería de acuerdo con su dirección deseada. Dejando de lado esos asuntos, ella se sirvió una taza de té negro. El pequeño truco de antes parece haber fallado. Ah, sí. Ryan, que apresuradamente recuperó sus pensamientos, respondió. Solo hay noticias procedentes del pueblo fronterizo, quienes informaron que las píldoras han fracasado. No hay noticias de los otros lugares. Si no hay ninguna noticia, eso debe significar que fueron asesinados por mis hermanos, nada de lo que sorprenderse. Originalmente eran piezas de ajedrez que habían sido fácilmente arregladas, solo para ser utilizados mientras tanto. Sin embargo, ella cambió de tema. Para otras piezas, fallar es normal, pero no creo que ni siquiera mi cuarto hermano estaría sano y salvo. A decir verdad, estoy un poco decepcionada. Kingfisher dijo en el mensaje secreto que el príncipe indudablemente se la comió, pero... Un fracaso sigue siendo un fracaso, no quiero oír ninguna excusa. Interrumpió García. Pronto será la época de los meses de los demonios. Nuestro querido hermano tendrá que buscar refugio en la fortaleza Lonson, ¿verdad? Cuando llegue el momento en que las bestias demoníacas invadan, tengo miedo de que necesite permanecer durante mucho tiempo dentro de la fortaleza. Escríbele y dile que aproveche esta oportunidad. Me gustaría ver si la diosa de la fortuna se quedará al lado de mi cuarto hermano una vez más. Sí, Su Alteza. Ve adelante. García agitó la mano. Cuando Raan estaba a punto de marcharse, la princesa lo llamó una vez más. Ah, sí. Si mal no recuerdo, la píldora fue comprada a un maestro alquimista, ¿no? Ryan asintió. ¿Qué dijo entonces? La píldora será incolora, insípida, y se derretirá en el agua. Si entra en la boca será incurable, una muerte garantizada. Fueron sus últimos logros alquímicos, ¿no? García bostezó. Cuélgalo. Capítulo 12. Cocción. Roland permaneció junto al horno en el patio trasero, esperando que se liberara el primer lote de cemento. La casa de ladrillo que había diseñado para la producción de cemento tenía 15 metros de largo y 4 de ancho. La parte delantera y trasera tenía una puerta. La puerta de entrada era lo más amplia posible, de modo que la gente podía transportar fácilmente los materiales a la casa. Por el contrario, la puerta trasera tenía solo el ancho de una persona. Su único uso era dejar que Ana entrara secretamente en el cuarto de cocción. Por lo tanto, él también construyó una pared a medio camino alrededor de la casa y los arreglos de la importación y de la exportación eran custodiados por los caballeros. Eran hombres de Carter, su lealtad era indiscutible. El proceso de producción del cemento era muy sencillo. En primer lugar, la piedra caliza se trituraría en polvo, luego se mezclaría con arcilla, polvo de hierro y luego se calcinaría con un método seco o húmedo. Se podía utilizar después de la molienda final con yeso.
Las materias primas eran muy comunes, solo el hierro podría ser difícil de obtener y mantener en un gran número. El hecho crítico radicaba en el proceso para alcanzar la temperatura de calcinación correcta. Roland no recordaba la temperatura específica necesaria para producir cemento, incluso si lo recordaba, no tenía la posibilidad de medir y controlar la temperatura. Si se trataba de un termómetro infrarrojo o un termopar de medición de temperatura, ambos no estaban disponibles. Esto hizo que la producción del cemento fuera innumerables veces más compleja. Solo sabía que la temperatura era casi similar al punto de fusión del hierro, y el proceso de calcinación era también una dificultad en la producción de cemento. En la era de la tecnología de fundición menos avanzada, mantener la temperatura del horno ha sido un problema para todas las personas. La pérdida de calor de un horno abierto ordinario era demasiado grande, era difícil mantener la temperatura a 1200 grados. Pero también necesitaría un horno de alta resistencia a la temperatura, tendría que averiguar cómo hacer ladrillos refractarios. El alto horno de fabricación de hierro se vería forzado hasta el punto de fundirse, la temperatura podría ser hasta el estándar, pero la estrecha sala era pequeña para la calcinación del cemento. Roland temía que el tiempo hasta los meses de los demonios no fuera suficiente. Por lo tanto, el diseño de Roland para el horno no tenía ninguna medida de calefacción, él confió únicamente en Anna. Las partículas fragmentadas de piedra caliza y arcilla se mezclaron junto con agua en una suspensión, esto se distribuyó uniformemente dentro del horno. Entonces los caballeros cerraron la puerta y se alejaron. Anna entró por la puerta trasera, su fuego horneó la mezcla de tierra hasta que se derritió junto con el polvo de hierro. Roland estaba un poco inquieto, este era su primer paso para mejorar el pueblo fronterizo. Si no podía producir cemento, la construcción de una pared dentro de 3 meses serían palabras vacías. Sin el muro, no habría gente dispuesta a quedarse en este lugar. Si se trataba de la vida real o la ficción, si deseaba avanzar, una base estable era esencial. Su Alteza, ¿este tipo de producto puede realmente mantener las piedras juntas? Carter, que estaba al lado del cuarto príncipe, preguntó. Aunque el príncipe le había dicho que eran los últimos resultados de la investigación de los alquimistas de Greycastle, seguía estando escéptico. Después de todo, esas personas realmente no habían hecho ningún producto útil. ¿Quién sabe? De todos modos, dijeron que lo haría. Roland extendió sus manos. El mundo de la alquimia y la astrología eran conocidos como el arte sabio. En el continente, estas profesiones eran muy populares. En general, la familia real desarrollaría a sus propios alquimistas y astrólogos para refinar y predecir el destino. Para la gente común, estos estudios eran demasiado elegantes. En vista de esto, Roland naturalmente estableció la fuente de formulaciones de cemento al jefe alquimista. En cuanto al caballero jefe, esto no le importaba. A través de la ventana se podía ver cómo la llama gradualmente se detuvo de arder, parecía que la calcinación estaba lista. Cuando Roland se levantó y fue a mirar, Carter salió del jardín y esperó solo frente a la puerta trasera de ladrillo. Las puertas se abrieron y Anna salió. Lo primero que hizo Roland fue cubrirle con una bata y llevarle una taza de agua. ¿Cómo estás? La cara de la bruja estaba llena de polvo, debido al sistema de procesamiento húmedo, la cantidad de polvo era baja, pero el aire caliente necesario para la calcinación produjo todavía algo de polvo. Ella no llevaba una máscara, quedarse dentro por más de 10 minutos era obviamente incómodo. Tosió y asintió con la cabeza. La mezcla ya se transformó en polvo. Roland esperó hasta que la temperatura en el horno descendiera lo suficiente, todavía entonces envolvió una toalla mojada alrededor de su cabeza, agarró la pala y entró por la puerta trasera. Al instante estuvo rodeado por el aire caliente, durante algún tiempo sintió que era difícil respirar, la piel de sus manos fue asada inmediatamente. Afortunadamente, tomar una pala de polvo no tomó mucho tiempo, de lo contrario si permanecía unos minutos en ese entorno, podría causar un choque a alta temperatura. ¿Es esto lo que querías?, preguntó Anna, que ahora llevaba el atuendo de bruja. Se parece mucho a él.
Roland extendió el polvo fino en el suelo, usando su dedo para detectar la temperatura. Para saberlo definitivo tendremos que probarlo. ¿De qué sirve? Es para la construcción de casas o la reparación de puentes y las carreteras, se puede utilizar en muchos otros lugares también. Si tiene éxito, después la gente no tendrá miedo al viento o que sus hogares puedan ser destruidos por el frío, la lluvia o la nieve. Con la otra mano le dio unas palmaditas en la cabeza a la chica. Esto fue posible gracias a tu capacidad. Ana bajó la cabeza. Roland no supo si era o no una ilusión, pero sintió que la respiración de la muchacha se aceleraba después de darle una palmadita. Según la teoría, es importante incendiar los materiales triturados junto con el yeso, con esto se podría ajustar el tiempo de endurecimiento. Pero ahora sería innecesario pensar tanto. Después de un breve descanso, Roland tomó de nuevo la pala y agarró más, luego llamó a Carter que estaba parado afuera del patio, dejándolo preparar 3 mezclas diferentes del polvo con la arena para combinar en el mortero de cemento. El caballero jefe no le importaba completamente este trabajo manual. Para él, hacer este tipo de asunto era muchas veces mejor que las luchas de su Alteza, cuando se peleaba con otros jóvenes señores mientras estaba en una excursión con jóvenes señoras, prostitutas, en Greycastle. Debido a que en la materia prima no se agregó ningún polvo de hierro, el color y el brillo que salió fueron más ligeros que el promedio, parecen ser gris ceniza. Roland extendió la mezcla sobre un ladrillo, y luego dejó otro ladrillo encima. El tiempo de solidificación del cemento sería de alrededor de 4 horas, pero teniendo en cuenta la inestabilidad de la preproducción, tenía la intención de esperar simplemente hasta mañana para ver los resultados. El segundo día, temprano en la mañana, Roland, Carter y Ana se apresuraron a correr hacia el puesto de cocción en el patio trasero. Cuando abrió la puerta, vio que el cemento tenía una apariencia de solidificación, las 2 piezas de ladrillo estaban estrechamente unidas. La consolidación parecía ser desigual, en algunos lugares parecía escarcha helada. Roland se agachó, raspando la escarcha helada formada, tratando de apretar el dedo en el endurecido cemento. El tacto hizo que su corazón se sintiera complacido. La superficie del cemento era sólida, completamente diferente del tacto de la tierra apisonada, a saber, el uso de su uña para rasparlo no dejó ningún rastro. Carter repitió la acción del cuarto príncipe, tratando de mover la roca, pero tampoco tuvo éxito. Incluso dio una patada decidida contra el costado con el pie, hasta que la conexión entre el cemento y la tierra se rompió, pero los 2 ladrillos seguían firmemente unidos entre sí. Por fin, hizo girar la empuñadura de su espada contra el ladrillo, pero solo una pequeña pieza en una esquina se separó. Este es el efecto del cemento, punto. Carter inmediatamente se dio cuenta de su papel. Es increíble. Ayer podía fluir como una vela derretida, solo una noche después, es como una roca. Con este tipo de material, la elaboración de la muralla del pueblo irá mucho más rápido. Mientras tengamos suficientes piedras, podríamos incluso construir un muro alrededor de la frontera en 5 años. ¿De qué sirve eso? Roland no lo aceptó como la forma correcta. La alta muralla no podría detener a ningún enemigo que venga desde adentro. Preferiría convertir las viejas casas de madera del pueblo fronterizo en sólidas habitaciones de cemento, para que mi gente ya no tenga que preocuparse de que un desastre natural los deje sin hogar. El caballero jefe estaba mudo. Él realmente no esperaba que el cuarto príncipe con todos sus malos hábitos dijera esto. En el futuro, verás a Roland reafirmando una vez más la importancia del camino por el que va a caminar, con respecto a las numerosas batallas que necesitaba luchar. La ciencia y la tecnología sería su primera capacidad productiva. Y aquí, la bruja era la primera productividad. Capítulo 13. Muro del pueblo. Pronto la producción de cemento siguió el camino correcto, con el fin de permitirle a Ana una cantidad suficiente de descanso. El horno solo se utilizaba 2 a 3 veces al día. Para sacar el máximo provecho de cada proceso de calcinación, tenían que obtener más materias primas. Para ello, Roland, una vez más, emitió órdenes para reclutar más trabajadores, hasta que su número actual se duplicó.
Pero también sabía que no podía confiar solo en Anna para hornear el cemento. Las personas que trabajaban a largo plazo en un ambiente polvoriento, eventualmente se enfermarían. Además, una vez que la escala de producción futura aumentara, Anna por sí sola no sería suficiente para satisfacer la demanda. Las brujas no deberían ser utilizadas como bienes fungibles. En lugar, debían servir como motor para promover el desarrollo de la civilización. Aunque Roland ya era consciente de este hecho, por el momento, solo podía invertir toda su energía y mano de obra en la construcción de la muralla del pueblo. Después de todo, si no pudieran detener a las bestias demoníacas, todo lo demás se volvería insignificante. La excavación de la base para la colocación de muralla ya había comenzado, con el fin de conectar la ladera norte con el río Chisui. Para aumentar la velocidad de producción, personalmente se hizo cargo del proyecto en su conjunto. Excavó la primera pala de tierra con sus propias manos delante de las masas sorprendidas de espectadores circundantes. Roland pensó que después de resolver el problema con el cemento, la construcción de la muralla del pueblo sería fácil y relajada. Pero pronto descubrió que su experiencia previa en ingeniería no era suficiente para entender la palabra proyecto. ¿Cuán profundo y amplio tenía que ser la base? ¿Cómo resolver las diferentes alturas de los sectores? ¿Cómo asegurarse de que la pared de más de 600 metros de largo fuera construida en una línea recta? Había visto previamente la construcción de un camino por un grupo de jóvenes. Estaban mirando una escala en sus instrumentos de medida, se llamaba un teodolito y nivel, ¿verdad? Pero ambas herramientas no existían aquí. Como desafortunado ingeniero mecánico, a pesar de que Roland y el ingeniero civil de al lado fueron llamados los dos perros de ingeniería, el contenido que estaban aprendiendo eran polos opuestos. De los artesanos de barro que había contratado, nadie había participado nunca en la construcción de grandes proyectos, incluso se podría decir que su propia comprensión era mejor que la suya. Por lo tanto, construir la muralla comenzó muy lentamente, tomó una semana entera cavar apenas la mitad de la base que necesitaba. Una vez que un proyecto se salía de control, sería difícil decir cómo sería el producto final. Por ejemplo, esta base excavada que era difícil de cavar, salió como surco poco profundo, en lugar de la base de una muralla. Es más adecuado llamarla una zanja de drenaje. A pesar de las descripciones de Roland, la anchura que extraían era más o menos individualizada. De este modo, la anchura quedó claramente fuera de forma, cada vez más estrecha. Mientras que de pie a una distancia, la base prácticamente se asemejaba a una serpiente que se curvaba y retorcía. Aún así, Roland no estaba dispuesto a detener el proyecto. Con poco más que cavar en su mente, mientras no fuera el momento de cocción, que era el trabajo de Anna, se quedaría en la ladera norte durante el resto del día. Ajustando la dirección de la extensión del agujero a simple vista, moviéndose lentamente hacia adelante. Simultáneamente, también duplicó la recompensa por reclutar artesanos de piedra. Afortunadamente, esta situación no duró mucho. Cuando Roland preparaba la sexta calcinación de cemento, Barov el ministro adjunto le informó que un albañil respondió al reclutamiento. Se dijo que era un antiguo miembro del gremio masón. La gente que esperaba una audiencia ya había sido llevada al exterior de la sala. Cuando recibió esta información, casi estalló de alegría. En sus recuerdos el gremio masón de Greycastle era una organización famosa, incluso el cuarto príncipe había oído su nombre. Pero al final, debido a un error de construcción, se les ordenó disolverse. Pero, ¿cómo podemos terminar esto sin la ayuda de los albañiles? Tráelo, dijo Roland con expresión tranquila y asintió. Originalmente quería decirle a Anna que debería irse, pero luego pensó que no sería un problema. El pueblo fronterizo tenía más de 2000 personas, muy pocas habían visto la verdadera cara de la bruja. Por otra parte, su apariencia actual, en un vestido nuevo y extraño, y su apariencia de antes, cuando ella cortejaba apasionadamente la muerte, cuando ella no era la misma de siempre, eran dos mundos opuestos. Él estimó que incluso si ella fuera vista, no sería reconocida. Karl Danbart se sintió inquieto cuando fue conducido al patio por el caballero,
tenía la intención de informar a Su Alteza que esta época del año no era apta para llevar a cabo un proyecto a gran escala. Después de adquirir la confianza de Su Alteza, podría cambiar lentamente la visión del príncipe sobre las brujas. Según los rumores, Su Alteza siempre actuaba de manera salvaje. ¿Qué debería hacer cuando viera que conseguiría el resultado contrario en su aviso? Con sus pensamientos en un torbellino mientras se inclinaba, levantó la cabeza de nuevo, repentinamente se detuvo y se quedó mirando fijamente. La chica al lado de Su Alteza parecía tan familiar. Había sentido que estaba soñando. Carl se frotó los ojos, luego miró de nuevo, no pudo evitar gritar. Ana. El corazón de Roland se detuvo por un instante. ¿Cómo era esto posible? Solo quería contratar a un artesano, pero ¿quién podía saber que el artesano era también el vecino de la bruja? Podía darse cuenta de que la otra parte estaba absolutamente familiarizado con Ana, de lo contrario, sería imposible reconocerla de inmediato. Miró a Carter. El caballero jefe se percató de la indirecta e inmediatamente tiró de la cerradura, bloqueando la única salida. Venerable. ¿Maestro? La reacción de Ana dejó que el espíritu de Roland girara en círculos durante un tiempo antes de que recuperara la conciencia. ¿Qué? ¿Maestro? ¿Realmente eres tú, Ana? Yo. Carl solo sintió que sus ojos se calentaban y entonces algo fluía hacia abajo. Se arrodilló impotente en el suelo, repitiendo constantemente, lo siento, muchísimo, también, bueno. Después de que Cordenbarg logró calmar su ánimo, se levantó lentamente y se inclinó una vez más para rendir homenaje a Roland. Lo siento mucho, Su Alteza, olvidé mis modales. Esto, al final, ¿qué está pasando? ¿No eres un albañil? Yo solía serlo. Cuando Carl había logrado aplacar su ánimo, su discurso se hizo muy fluido. Su Alteza no había matado a Anna. La que fue colgada en el terreno de ejecución fue una sustituta. Siendo consciente de este punto, ya sabía cómo seguir avanzado. Aunque no estaba claro por qué la otra parte rescató a una bruja, pero, no obstante, aunque Su Alteza quisiera tomarla como su concubina, incluso eso sería mucho mejor que ser crucificada. Esto demostraba que el príncipe no temía que las brujas fueran la encarnación del diablo que se describían en los rumores. Describió sus experiencias de vida en este pueblo fronterizo desde que huyó de Greycastle. Incluso, que había abierto una universidad aquí, y que había descubierto que Nana Pan, una de sus estudiantes, también se había convertido en una bruja. Finalmente, rogó a Su Alteza Real que también llevara a Nana a su palacio para que estuviera a salvo de la exposición. Anna, que estaba a un lado, tenía una expresión cariñosa en su rostro, mientras escuchaba la súplica por Nana, pero desde el principio hasta el final ella nunca dijo ni una palabra. Otra bruja nueva. Esto realmente era importante, y buenas noticias, pero parecía recordar el nombre de Pine. Cuando Roland le preguntó en voz baja al ministro adjunto, se dio cuenta de que se trataba de una pequeña familia aristocrática del pueblo fronterizo. Puedes llevarme a verla, si es una bruja, me aseguraré de que no se lastime. Contestó Roland. Pero no puedo alejarla de la familia Pine, sobre todo cuando ella no ha sufrido ninguna amenaza de su familia. Además, rescatar a Anna no es lo que piensas. Él consideró que decir la verdad sería mejor. Necesito su ayuda. La idea de que son la fuerza del diablo es absolutamente absurda. Creo que el poder de la bruja, independientemente de si es bueno o malo, puede ser controlado. Así que Anna, Nana o cualquier otra bruja, mientras no rompan ninguna otra ley, no las condenaré a muerte. A continuación, volvamos al tema de los negocios. Tú participaste en la construcción de los muros de la ciudad de Greycastle. El príncipe cambió rápidamente el tema de nuevo a los asuntos de construcción. Sí. Carl asintió. Aunque Su Alteza, el cuarto príncipe, no se parecía a su conocimiento previo del príncipe, no esperaba que el príncipe necesitara la ayuda de las brujas. Sin embargo, su deseo de proteger a Nana fue aceptado. Eso era suficiente.
Bueno, voy a construir una pared desde el río Chisui hasta el pie de la ladera norte. El objetivo es evitar la invasión de las bestias demoníacas. De ahora en adelante este proyecto es tu responsabilidad.